Muy bien, entonces domingo 13 del Catecismo de Heidelberg, lección Hijo de Dios nuestro Señor. Veamos lo que nos dice la pregunta 33. Dice, ¿por qué es llamado el Hijo único de Dios cuando nosotros también somos hijos de Dios? Y la respuesta, porque Cristo es el único Hijo eterno y natural de Dios. En cambio, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Fuimos adoptados por gracia a través de Cristo. Y la pregunta 34 dice, ¿por qué lo llamas nuestro Señor? Y la respuesta, porque no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, nos liberó del pecado y la tiranía del diablo y nos compró cuerpo y alma para ser suyos. Entonces, esas son las dos preguntas para hoy. Si ustedes hacen memoria, hace un par de domingos atrás, porque el domingo pasado no tuvimos escuela dominical por causa de nuestro culto de resurrección, hace 2 domingos atrás explicamos esta frase del credo, creo en Jesucristo, porque eso es lo que hizo el catecismo de Heidelberg en las preguntas anteriores. Ahora, la pregunta 33 pasa a explicar la siguiente frase del credo de los apóstoles. Me refiero a la frase, su único Hijo, nuestro Señor. Y de hecho, si ustedes se fijan, la pregunta 33 plantea un cuestionamiento que muchos de nosotros tal vez nunca hemos considerado. ¿A qué me refiero? ¿Cómo puede Jesús ser el único Hijo de Dios si también nosotros somos hijos e hijas de Dios? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué se habla de Él como el unigénito, el único Hijo de Dios, pero nosotros también se habla como hijos e hijas de Dios? Bueno, la respuesta obviamente está en la distinción entre hijo natural e hijos por adopción. Ahí está la explicación de esa afirmación. Ahora, por el pecado de nuestro primer padre o de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros sabemos que somos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Esto nos dice claramente la Escritura, por ejemplo, Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículos 1 al 3 nos dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Entonces, claramente, nuestra condición en Adán es la condición de hijos de ira, no hijos de Dios, hijos de ira. No nacemos hijos de Dios como si ese fuera un derecho natural. Soy hijo de Dios porque todos los seres humanos son hijos de Dios. No es así como nos dice la Escritura. Más bien, debemos ser hechos hijos de Dios mediante la adopción. Y la Escritura nos dice en Gálatas 4, versos 4 y 5, lo siguiente. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, mejor dicho, la adopción de hijos. O sea, para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios, necesitamos ser adoptados en Cristo Jesús. El famoso teólogo anglicano James Packer escribió un libro que ya es un clásico, se llama Conociendo a Dios. Y en ese libro él resume el Evangelio en 3 palabras: adopción por propiciación. Ahora no puede ser, pero la hizo de lujo porque usó 2 términos que son bien complejos teológicamente para resumir todo el Evangelio: adopción por propiciación. Y ciertamente uno
podría decir, este es un precisionismo teológico propio de algún teólogo. Y ciertamente su definición es una definición que uno podría catalogar como profundamente elegante. Corta, precisa y concreta. Adopción por propiciación. Pero nosotros sabemos que el Evangelio, este Evangelio precioso, este Evangelio dulce que nosotros hemos recibido, se podría resumir en lo siguiente. La ira de Dios se ha apartado de los pecadores a causa de la muerte de Cristo, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y llevados a su familia. Es un buen resumen de lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces, necesitamos entender que nosotros somos hijos de Dios por adopción, Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios por adopción. Jesucristo siempre ha sido el Hijo de Dios. Jesús no fue hecho Hijo de Dios cuando se encarnó, como si se le hubiese conferido en la encarnación un nuevo título o una nueva identidad. El Hijo de Dios era Hijo del Padre incluso antes de la fundación del mundo. Y eso es súper claro en la Escritura. Hebreos capítulo 1 nos dice: Dios, verso 1, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Fíjense, nos ha hablado por el Hijo, por medio del quien hizo el universo. O sea, el Hijo ha estado siempre en eterna comunión con el Padre. El Hijo no fue declarado Hijo en algún momento. Él siempre ha sido Hijo del Padre. La filiación, entonces, de Jesús, en términos teológicos, es una filiación eterna. Eternamente, la segunda persona de la Trinidad ha sido Hijo de Dios. Nuestra filiación obviamente no es eterna, y ahí está la diferencia. Nosotros, insisto, por naturaleza somos hijos de ira, estamos bajo el juicio de Dios, no somos hijos ni hijas de Dios, mientras que Cristo, Él por naturaleza, en lo que Él es hijo de Dios. Ahora, pero toda esta charla acerca de Jesús como Hijo de Dios no nos debe llevar a suponer que Dios es Padre para el Hijo, así como un Padre humano lo es para con su Hijo. Hay una distinción teológica que ya la mencioné, pero es una distinción tremendamente importante. La filiación que nosotros tenemos con nuestros hijos es una filiación temporal. Es decir, nosotros engendramos a nuestros hijos en el tiempo, ¿verdad? Pero en la Trinidad no hay cosa tal. Todos nuestros hijos se convirtieron en hijos en el momento que nacieron. Técnicamente uno podría hablar en el momento en que fueron concebidos. Ahí se convirtieron en nuestros hijos. Pero el Hijo de Dios nunca llegó a existir. Él es el Hijo eternamente engendrado del Padre. Nunca hubo un momento en que Él no existiera. El Padre no le dio vida en el sentido de que lo creó en algún momento o que trajo a existencia el ser del Hijo. Porque Dios, nosotros sabemos que es uno, que subsiste en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos habla de la grandeza de nuestro Dios. Cuando pensemos en la Trinidad, inmediatamente, ¿cuál es la reacción? Explotan las neuronas. Esta cuestión no la entendemos. Como uno es tres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en una persona, ¿pensamos en qué cosa? En tres individuos, o en un individuo, mejor dicho. Y si pensamos en tres personas, estamos pensando en tres individuos. Pero en Dios es uno en tres. Y eso nos habla de la grandeza
de nuestro Dios. Nunca hubo un momento entonces en que el Hijo no estuviera, el Padre no le dio vida al Hijo, no le dio el ser al Hijo. Entonces, es por eso que la Iglesia tuvo que llegar a definir estas cosas que surgieron en la práctica misma de la adoración cristiana. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que el cristianismo es heredero ¿de qué? ¿Cuál es el antecedente del cristianismo? El judaísmo. El judaísmo es esencialmente ¿qué? Teocéntrico, ok, pero más que eso. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. El judaísmo es esencialmente monoteísta, un Dios. Y religiones así derivadas del judaísmo, como es el Islam, también son fuertemente monoteístas. El Islam, ¿qué dice? Alá es nuestro Dios y Mahoma su profeta. Y los judíos, ¿qué dicen? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero cuando transitamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos a judíos, los primeros discípulos, los primeros creyentes eran judíos, que afirman ¿qué cosa? Jesús es Señor, Jesús es Dios. Y no dan ninguna explicación a eso. No dicen, mira, déjenme explicarles por qué estamos diciendo que Jesús es Dios. Déjenme explicarles por qué estamos diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, que es diferente al Padre y es diferente al Espíritu. Nunca dicen eso. Para ellos es normal, están hablando de algo normal. Entonces, la iglesia empieza a adorar a Jesús como Dios. Y en esa práctica religiosa, en esa práctica de adoración, obviamente surgen ciertas necesidades. ¿Y cuál es la necesidad? De refinar la doctrina. Y es por eso que la iglesia convocó estos grandes concilios que nosotros conocemos como concilios ecuménicos, siglo III, siglo IV. Y tenemos dos concilios en particular, el de Nicea en el 325 y el de Constantinopla en el 386. Por eso que hablamos de concilio niceno-constantinopolitano, donde se definieron estas cosas de manera precisa. Se definió la divinidad del Hijo. ¿Por qué hablamos de que Jesús es Dios? Ahora fíjense, ¿por qué les digo que esto surge de la práctica misma de la iglesia? Está la iglesia cristiana, adorando a Jesús, a un Dios que es hombre. ¿De qué podían acusar al cristianismo? De ser idólatra. Estaban adorando a un ser humano. Entonces la iglesia dijo, no, espérate, Jesús no es solo un ser humano, Jesús es el Dios hombre. Comparte la misma esencia del Padre y del Espíritu. Entonces, ciertamente fue eso lo que la iglesia tuvo que hacer como consecuencia de su vida práctica. Entonces, cuando pensemos en doctrinas como la Trinidad, no tenemos que pensar, esto fue una cuestión que se le ocurrió a los teólogos, estaban aburridos, no tenían nada que hacer, entonces empezaron a pensar en estas cosas. No, surge de la vida misma de la iglesia. Era necesario dar respuestas a estas cosas. La Escritura nos dice que el Padre con el Hijo comparten la misma esencia. Fíjense aquí en Juan, capítulo 5, verso 26, dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Hablando de que comparten de esta misma vida. Entonces, para nosotros, ser llamados hijos de Dios significa ¿qué cosa? Que se nos ha dado una nueva vida, que se nos ha dado la bienvenida en la familia de nuestro Padre Celestial. Pero Jesús, el hecho de que Él sea llamado Hijo único de Dios o unigénito de Dios, significa ¿qué cosa? Que Él comparte con el Padre y el Espíritu la misma divinidad, la misma gloria y el mismo honor. El pueblo judío cree que va a venir cierto el Mesías. Están a la espera
concepto a la espera de este Mesías no lo ven como un Dios mismo, lo ven como un profeta más, o lo ven como una extensión de Dios también. Por lo que vemos en el Nuevo Testamento, el concepto que ellos tenían del Mesías era de un gran rey libertador, que vendría a destruir a todos los enemigos de Israel y que iba a establecer el reino de Israel para siempre. O sea, lo veían más que nada como una figura política. Entonces viene Jesús y ven, ¿quién es este? Y más encima ven que muere en una cruz. Saben que resucita. Acuérdense lo que nos dice Mateo al finalcito de su evangelio, que los líderes judíos le pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo de Jesús. Y Mateo da un comentario, dice, y este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy. O sea, en el día que Mateo escribió su evangelio, aún se decía, los líderes le pagaron para que dijeran que nosotros nos robamos el cuerpo. O sea, en el fondo, la incredulidad de Israel llegó a tal punto que ellos no quieren aceptar lo que es real, lo que es verdad. Entonces, hasta el día de hoy, ¿cuál es su excusa? Sí, Jesús es uno de los tantos profetas que se ha levantado en la historia, pero él no es el Mesías. Él no es ese que estamos esperando, aún lo estamos esperando. Sí, pero entonces igual entonces el judaísmo también tiene esta figura entonces de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, simplemente que no ha llegado al Dios Hijo. No, no. Porque no hay ninguna religión que se base solo en la luz que nos da el Antiguo Testamento que pueda llegar a la conclusión de que Dios es trino. Ni el judaísmo, como les mencioné, ni el Islam han podido llegar. ¿Por qué menciono el Islam? Porque el Islam, ustedes saben que tiene el Pentateuco también como base del Corán, ¿verdad? De su libro, o como base de su fe. Ambas religiones no llegan a esta convicción, Dios es uno, pero que subsiste la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros veamos destellos de esa doctrina en el Antiguo Testamento, solo para nosotros se hace sentido con la luz del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué destellos encontramos? El nombre Elohim, en hebreo, que es uno de los nombres que se traduce en nuestras Biblias como Dios, y es el término que más se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Elohim viene de El, que significa poderoso, y Him es el sufijo plural. Entonces, como si la palabra significa el dioses. Pero ¿qué dicen ellos? No, esto no significa que hay pluralidad en el ser divino. Esto significa que es un plural de majestades para expresar la grandeza de Dios. Otro destello, el famoso ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Porque es un ser que aparece en el Antiguo Testamento, que recibe adoración como Dios, pero se diferencia de Dios. Entonces, ¿qué dicen los judíos? Este es simplemente un ángel. Y recibe adoración, ¿por qué? Porque es el mensajero de Dios, por eso recibe adoración. Y por eso Pablo, cuando habla del judaísmo, en muchas de sus cartas, o de estos judaizantes que entraban en las iglesias, él habla, basta ya del culto a los ángeles. ¿Por qué? Porque los judíos adoraban ángeles. ¿Qué otro destello? ¿Se acuerdan de la famosa frase de Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla en plural? ¿Qué dicen los judíos? No, lo que pasa es que está hablando aquí con otros seres celestiales. Pero no hay base en la Biblia de que Dios haya creado primero a los seres celestiales y después al ser humano. Todo da a entender que fueron creados todos juntos. ¿Por qué? Porque los seres celestiales, los ángeles, son criaturas de Dios también. ¿Y qué nos dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todo. Y cuando creó todo, creó ángeles también. Otro destello que encontramos en el Antiguo Testamento, lo que tú mencionabas, la figura del Mesías. A lo largo de la revelación bíblica del Antiguo Testamento, tú te vas empezando a notar que esta figura
es más que un ser humano. Especialmente en Daniel, cuando se habla del Hijo del Hombre, que recibe el anciano de días. Hay algo más, pero insisto, los judíos no pueden llegar a la conclusión de que Dios es uno y es trino. ¿Por qué? Porque ellos rechazan el Nuevo Testamento. ¿Y qué hace el Nuevo Testamento? Bueno, en la famosa y conocida figura o metáfora que utilizaba el teólogo B.B. Warfield, piensa en el Antiguo Testamento como un cuarto sin luz, como un cuarto oscuro. Cuando tú entras a ese cuarto oscuro con más luz, lo que ves ya estaba allí antes. Tú no agregaste nada más al cuarto cuando trajiste luz, solo trajiste luz al cuarto. Sucede exactamente lo mismo en relación con el Nuevo y Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento trae luz al Antiguo, pero no cambia nada. Simplemente te permite ver más. Y de ahí entonces nosotros vemos que el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es Dios. O sea, ¿pero cómo va a ser Dios? Si Dios es espíritu, ¿cómo un hombre va a ser Dios? Y ahí empezamos a ver que Dios asumió forma humana. Y Juan 1.1 en su prólogo nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Espérate, aquí hay alguien más que está con Dios. Y los términos que utiliza Juan allí en el griego son mucho más precisos, porque no solo habla que está con o junto a, sino que utiliza la preposición griega pros, que significa hacia Dios, cara a cara con Él. Y hay una diferencia. Después tenemos la famosa fórmula bautismal, o cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nos dice que el Espíritu descendió como en forma de paloma. Hay que tener mucho ojo, que nunca dice que era una paloma. Todos nosotros hay muchas cosas que a veces las personas afirman que la Biblia dice, pero la Biblia nunca dice eso. Era una paloma, y la ponen paloma blanca en todas las películas. Como forma de paloma ese. Se parecía una paloma, pero no era una paloma. Y viene una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Después tenemos, como les decía, la fórmula bautismal en Mateo 28. Hagan discípulos bautizándolos en el nombre, uno solo, no los nombres, el nombre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos la bendición apostólica, 2 Corintios 14:13. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, Dios Trino. Entonces, con esa luz, la iglesia dijo: acá hay algo más. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Dicen: ustedes cristianos vinieron a destruir la unicidad de Dios. Nosotros decimos: no, venimos a engrandecerla, venimos a exaltarla, porque decimos es mucho más que una mónada. Mónada es un término filosófico para decir que Dios es un ser nomás. Es mucho más que eso. ¿Quién es? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí decimos: oh, esto es maravilloso. Porque en la esencia misma de Dios está la comunión eterna de amor. ¿Y cómo se explica esa comunión eterna de amor? Porque hay tres personas en el mismo Dios. Porque el amor es eminentemente relacional. Estando solo, siendo Dios un único ser, sin distinción de personas en su único ser, ¿cómo podría haber expresado amor? ¿Hacia quién? Entonces, esas son cosas que tenemos que tener presentes. No sé si respondí a tu pregunta con todo lo que dije. Me imagino que sí. Ok. Fíjense que los teólogos liberales, ahora volviendo a lo que nos dice el Catecismo de Heidelberg, los teólogos liberales o modernistas teológicos, que son aquellos que niegan muchas de las verdades fundamentales de la fe cristiana. De hecho, el liberalismo teológico tiene que ser considerado no como una distorsión del cristianismo, tiene que ser considerado como una religión completamente diferente del cristianismo, que utiliza una base cristiana, pero es completamente diferente del cristianismo. Bueno, estos teólogos liberales, dentro de sus tantas argumentaciones absurdas, ellos han argumentado que Jesús creía ser el Hijo de Dios, de la misma manera que nosotros somos hijos de Dios. Pero ese no es el caso, ya lo hemos visto. Incluso, en el texto que leímos al inicio,
Los judíos entendieron muy bien que cuando Jesús declaró su unidad con el Padre como hijo, Él se estaba haciendo espiritualmente igual a Dios. Por eso querían matarlo. Fíjense. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, ojo, haciéndose igual a Dios. Lo entendieron muy bien los judíos. No solamente que Jesús decía Padre, así como los cristianos dicen Padre. ¿Por qué? Porque para los judíos no era común referirse a Dios como Padre. Claro, podríamos decir que hay algunas veces que el Antiguo Testamento se refiere a esta relación de Dios con Israel como siendo el Padre de la nación. Pero no había un judío de manera individual que él dijera, Dios es mi Padre. Eso forma parte de la revelación del Nuevo Testamento. Quizás podemos entender un poco más esto viendo lo que no es. ¿A qué me refiero? Seguramente todos ustedes han escuchado hablar de los famosos mormones, ¿verdad? O la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿verdad? Como ellos se dicen ser. Los mormones creen que Jesucristo, ojo, es el unigénito del Padre Celestial en la carne. Eso suena bastante ortodoxo, ¿verdad? Parece que estamos en línea. Pero también ellos explican lo siguiente: Jesús nació como todos los hijos espirituales del Padre. Dios era su Padre como lo es de todos los demás. Eso no tiene nada ortodoxo. Eso ya es una distorsión. Jesús, según ellos entonces, fue el hijo espiritual primogénito de Dios, el primer hijo espiritual de Dios. Por eso en la terminología mormona Jesús es divino, pero Él tiene una divinidad derivada. Él no es igual al Padre. Él no es el hijo natural de Dios. Su filiación no es eterna, su filiación no es ontológica, no tiene que ver con el ser. Heredó la deidad, heredó los poderes de la deidad, heredó la divinidad del Padre, incluida la inmortalidad. De hecho, como lo expresa un teólogo mormón de la siguiente manera: Él es Dios segundo, el Redentor. ¿Qué? Esto obviamente no es lo que enseña el Catecismo de Heidelberg, no es lo que enseña ninguno de los credos ecuménicos y obviamente no es lo que enseña la Escritura, porque la Escritura se llama a Jesucristo el unigénito de Dios, el unigénito, el único Hijo de Dios. Entonces, primera cosa, tenemos que entender que Jesús, Él es Hijo de Dios en el sentido de que Él ha sido eternamente engendrado por el Padre. Esa es una expresión teológica que en el fondo uno tiene que recitarla porque no tiene cómo entenderla. Pero el punto es captar que generación eterna no tiene que ver con nuestra idea de engendrar. ¿Ya? Que nosotros decimos engendró, en el sentido de nació, creó, fue concebido. Jesús no pasó nada de eso. Él es siempre. Él es. Porque es Dios. Pero el Catecismo también nos dice que Jesús es Señor. Él es nuestro Señor. Es decir, Él tiene derechos sobre nosotros. Nosotros vivimos en un mundo tremendamente acomplejado por los derechos. De hecho, Catherine me estaba comentando de un caso insólito, a mí me pareció muy insólito, en Perú, de que un micrero fue condenado por atropellar a un perro. Fue condenado a cárcel por atropellar a un perro. Ustedes saben de dónde viene esa lógica. El perro no es un objeto, el perro es un sujeto del derecho.
tiene los mismos derechos que un ser humano. Esa es la lógica. Y ustedes seguramente han escuchado en muchas partes cosas absurdas como esa, o que todo el mundo está defendiendo sus derechos. Yo tengo derechos, yo tengo derechos, yo tengo derechos. A nadie le gusta hablar de las obligaciones, pero todos tienen derecho. Tengo derecho a educación, tengo derecho a salud, tengo derecho aquí, tengo derecho acá. El discurso de hoy. Y eso está también fundamentado en algo más profundo. ¿A qué me refiero? El ser humano caído siempre en su mente piensa lo siguiente: nadie es mi jefe, nadie. Yo soy el dueño de mi destino. Yo mando en mi vida. Yo pongo las reglas. Yo no respondo ante nadie. Nosotros como cristianos conocemos bien el nombre de eso. Significa idolatría. Punto. Ser cristiano, nosotros sabemos, significa morir a nosotros mismos y entregar nuestros derechos a otro. Y fíjense que el rechazo a Jesús a veces es un tema intelectual. La persona no le hace sentido. Pero la gran mayoría del tiempo las personas rechazan a Jesús por un tema de entrega. No quieren entregar su vida a Él. No quieren decir: sé mi Señor, manda sobre mí, gobierna sobre mí, haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no nos sometemos fácilmente a ninguna autoridad, a ninguna, ni siquiera a las autoridades más esenciales al ser humano. ¿Por qué los hijos son rebeldes con los padres? Porque no se quieren someter a la autoridad. Estamos hablando de una relación más básica. Ni mucho menos los seres humanos quieren someterse a alguien que reclama dominio absoluto sobre todos los aspectos de nuestra vida. Que me diga qué tengo que hacer con mi dinero, cómo tengo que cuidar de mi familia, cómo tengo que trabajar. La persona dice: no, yo no quiero eso. Yo quiero tomar mis decisiones. Pero ojo, Jesús tiene derecho a ser Señor sobre todo aspecto de nuestra vida. Según Ursino, Zacarías Ursino, uno de los que escribió aquí el Catecismo de Heidelberg, él dice que Jesucristo puede reclamar señorío sobre nuestras vidas principalmente por 4 razones. 1, por derecho de creación. Él es Dios, Él nos hizo. Segundo lugar, por derecho de redención. Él nos compró, nos salvó. Tercero, por razón de preservación. Él nos cuida, nos protege, nos guarda. Y por último, por ordenación o nombramiento. ¿En qué sentido? Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces fíjense, Él tiene derecho. Él es Señor. Él es Señor. Ahora fíjense que el gobierno de Cristo, y esto es muy importante, no es un gobierno arbitrario. Jesús no llegó al gobierno del cielo y de la tierra por un golpe de Estado o por nepotismo político, ni nada por el estilo. La pretensión o los derechos de Jesús como Señor tiene una base bien fundada. ¿Y a qué me refiero? Su señorío fue costoso. Jesucristo no estableció su autoridad tomando prisioneros, ni ejecutando juicios, ni derramando su sangre por sus enemigos. Sino derramando su sangre por sus enemigos. Él es el Señor que derramó su propia sangre. Él es el Señor que llevó sobre sí el juicio de Dios. Él es el Señor que liberó a los cautivos. Él nos compró cuerpo y alma con algo mucho más
preciado que dinero, acciones, bonos, etc. Él nos redimió, Él nos compró con su preciosa sangre. Y Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su propia vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Comentario. Uh-huh. Que lo último que dijiste, para mí es súper común en el trabajo, incluso ahora como fue Semana Santa, no, la mayoría creen, o sea, no creen, sino que conocen a los católicos y ven a Dios como, no sé si como un señor, que en realidad lo relacionan a la pura parte de los mandamientos. Entonces, conocer que Dios es Señor, pero también Salvador, como lo que estamos aprendiendo, y las diferencias de ellos, pero cuesta explicarlo. Sí. Es que obvio, a la gente le gusta quedarse con el Jesús es mi Salvador, me salva del infierno, no voy al infierno. Pero Jesús no puede ser Salvador si no es Señor, es Señor y Salvador. Ok, vamos a orar para concluir nuestra clase de hoy. Eterno Dios y Padre Celestial.